Vamos a empezar a leer acá y vamos a ir viendo si esto es lo que teníamos la semana pasada. Creo que no. Entonces, dice, ¿cómo aplicar al Cristo ascendido? ¿Usted quiere ayudarnos a leer, hermano Mario? Con gusto, hermano, claro que sí. Amén. ¿Cómo aplicar al Cristo ascendido? A veces uno dice, oh, me siento muy deprimido. ¿Sabe qué quiere decir eso? Significa que está bajo el poder de la muerte. Cuando siente depresión en el espíritu o en el corazón, significa que está bajo la amenaza de la muerte, que está bajo el poder de las tinieblas. Tiene que aprender a aplicar a Cristo, es decir, al Cristo ascendido en su situación. Necesita tener contacto con Cristo enseguida. Debe decir, no estoy de acuerdo con ser deprimido por ninguna clase de situación. Tengo al Cristo ascendido. Estoy en el Cristo ascendido. Tiene que decirlo al Señor y tener contacto con Él. Cuando tenga contacto con Él, usted será resucitado. Estará, perdón hermano, ahí está, ahí me había tapado. Estará ascendido porque el Cristo con quien tiene contacto es el Cristo que ascendió de los cielos. Cuando tenga contacto con Él, estará en las montañas altas y en los valles. Estará en la tierra elevada, muy por encima del nivel del mar. El problema es que cuando se siente deprimido, se olvida de Cristo. Se olvida de que tiene a tal Cristo, quien ha ascendido muy por encima de todo. No lo aplica a su situación, no acude a Él y no tiene contacto con Él. ¿Prosigo o paro? Ahí está, amiga, hermano, ahí está la hermana Elena también, qué bueno que logró llegar a tiempo. ¿Está bien, hermano Mario, ahí? Tal vez nos ayude alguien más. Muy bien. Muchas veces se me acercan hermanos cuyas metas están llenas de problemas, mentes están llenas de problemas. En cierta ocasión un hermano en tal condición vino a verme. Después de hablar con él por un rato le dije, hermano, arrodillémonos a orar. Me respondió, hermano Lee, no puedo orar, mi mente está llena de problemas. Me temo que a veces usted sea exactamente como este hermano. Era sumamente difícil hacerlo orar. Al encontrarse con esta clase de hermano, uno realmente necesita fortaleza. A veces uno se deja afectar. Puesto que él no puede orar, usted se sentirá tan deprimido por causa de él que tampoco podrá orar. Se levantará y le dirá, hermano, ¿qué debemos hacer? Él ha venido para preguntarle qué debe hacer. ¿Y usted? Está bueno. Solo está muy bien. Y usted le responde, permíteme. Con la misma pregunta. Con la misma pregunta, sí. Ahí está, con la misma pregunta. Sin Cristo no hay solución. Cuando me he encontrado en situaciones semejantes, he aprendido a ejercitar mi espíritu y mi fe. Digo, Señor, tú estás aquí. No estoy de acuerdo con esta situación. Ata al enemigo, ata al hombre fuerte, libera a este hermano, libera su mente, haz que ore. Necesitamos orar como guerreros, debemos luchar. Alabado sea el Señor. Al orar así para tener contacto con el Cristo ascendido, usted liberará el espíritu de otros. Los conducirá a los cielos. Muchas personas han sido liberadas con esa clase de oración. Pueden entonces orar con lágrimas diciendo,
Señor, te alabo, te alabo. He sido liberado. No, ¿Sabes qué, Morana? bien, hermano y hermanas. Hermanos y hermanas, ¿cómo pueden pelear la batalla que hay dentro de ustedes? Se lo diré. La única forma es estar en el Cristo ascendido. Estando en los cielos con el Cristo ascendido, puede pelear en contra del enemigo y este estará debajo de sus pies. Cuando ustedes han sido deprimidos por Satanás, cuando han puesto debajo de los pies de él, ¿cómo pueden pelear en contra de él? Deben darse cuenta de que están en el Cristo ascendido. Ustedes están sentados en los cielos en Cristo. Escuchemos lo que nos dice en Ezequiel 34, 13, 15. Y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras y los traerán a su propia tierra y los apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos puestos los apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisor. Aprisco. Ahí dormirá el buen redil, y en pastos suculentos será apacentado sobre todos los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. En la tierra alta, en los montes de Israel, el pueblo del Señor disfrutaba de las corrientes de agua. Esas corrientes representan los arroyos del Espíritu Santo, el agua viviente del Espíritu Santo. En el Cristo ascendido usted sentirá que fluye en su interior los arroyos de aguas vivas. Algunas veces se siente seco en el corazón y en el espíritu. Simplemente es porque no está aplicando al Cristo ascendido. Al ejercitar la fe y el espíritu para aplicar al Cristo ascendido a las situaciones, inmediatamente sentirá en su interior un apoyo viviente. También se nos dice que en los montes el pueblo del Señor tiene buenos pastos, pastos suculentos, donde se alimentan. ¿Qué es esto? Es el Cristo de vida. El pasto representa a Cristo, quien es muy lleno de vida. Usted estará satisfecho y nunca tendrá, por favor. Y nunca tendrá hambre. Cuando siente hambre en su espíritu, quiere decir que no está experimentando a Cristo como el ascendido. Si en su situación aplica a tal Cristo, inmediatamente se sentirá satisfecho. Tendrá algo de qué alimentarse. Tendrá las riquezas de los pastos de Cristo como suministro. Además, Dale, Dorita. además en esta tierra alta tiene donde acostarse con el rebaño. Esto es reposo. ¿Está inquieto? Tenga contacto con el Cristo ascendido y aplíquelo a su vida. En los montes de Israel encontrará reposo. Usted tendrá el agua viva, los pastos suculentos y el buen redil donde pueda recostarse. Tendrá el agua refrescante. Tendrá el rico
el rico alimento que sustenta y reposo. Y una cosa más, el Señor mismo será su pastor. Todo esto se experimenta en el Cristo ascendido. Si usted ejercita su fe para aplicar a Cristo, en todas sus situaciones disfrutará de todas estas cosas. Experimentará al Señor, no solo en conocimiento y doctrina, sino en una forma muy práctica en la vida diaria. Además, se nos dice que en la tierra alta de los montes de Israel, el Señor aceptará a su pueblo como incienso agradable. Allí les servirán y el Señor estará con ellos. Ofrecerán al Señor sus oblaciones y Él las aceptará. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas, como incienso agradable os aceptaré. Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Léenos esta, ya estamos terminando ahí. Si quieres leer, terminar. ¿Sigo? Sí, porque solo falta eso que está seleccionado. Bueno, esto quiere decir que por medio de experimentar a Cristo, como el Cristo ascendido, seremos capacitados para servir al Señor. Entonces el Señor nos aceptará y tendremos una excelente comunión con Él. Todo depende de nuestra experiencia del Cristo ascendido. Amén. Aleluya por Cristo que Él ascendió. Entonces, Amén. nos habla esta pequeña lectura acerca de una característica muy importante del Señor. Todas las cosas que el Señor hizo se quedaron en Él. En su encarnación, Dios dejó la eternidad y se introdujo a la humanidad, se introdujo al tiempo. Entonces el elemento de la humanidad le fue añadido a Dios, de alguna manera. Entonces, cuando el Señor Jesús pasó por la muerte, ese elemento de la muerte también fue añadido a Dios, a la deidad. Antes de que el Señor Jesús, el tercero de la Trinidad, se encarnara, no había esa experiencia en Dios, el nacer, puesto que Él no tiene principio ni fin. Tampoco había la experiencia de la muerte, tampoco la de la resurrección y la ascensión, pero en cada una de esas etapas el Señor iba logrando algo y todo eso se iba quedando en Él. Todas estas experiencias iban quedando en Él. Así que este Cristo tiene una característica en su encarnación, ¿verdad? Una característica en su vivir humano, la cual es necesaria para nosotros. Otra en su muerte, otra en su resurrección y otra en su ascensión. En la ascensión el Señor, ¿qué hizo? Ascender. Ascender significa subir. Entonces, en la ascensión, cuando el Señor iba hacia arriba hacia los cielos, Él iba rompiendo, atravesando todas las capas de oposición que existen. Entonces, todo lo que estaba abajo, a nivel del mar, es la muerte. Y recuerdan que estamos todavía considerando la tierra de Israel, que la tierra es alta. Hay una diferencia muy grande entre el mar y lo alto de la tierra santa, de la tierra prometida, que está entre 600 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Esa altura representa al Cristo ascendido. Ahora, aquí está hablando el hermano de cómo aplicarlo. Así que con esta pequeña palabra, pues dejo los micrófonos y por favor compartamos qué hemos recibido en esta pequeña lectura. Amén. Me gusta una parte que estaba ahí donde dice, deben darse cuenta que están en el Cristo ascendido.
y subrayaba esta parte, porque en realidad nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos en este Cristo ascendido. Y anterior a esto, el hermano ponía ahí un ejemplo de este hermano que pues no podía orar, y él de alguna manera, pues al final, después de todo lo que él dice ahí, que le pide al Señor y que oran, pues al final se resuelve algo ahí. Pero me gusta mucho porque en realidad esto que dice acá, de que no nos hemos dado cuenta que estamos en el Cristo ascendido, es una realidad. No nos hemos dado cuenta que estamos sentadas prácticamente y sentados en los lugares celestiales. Y me he puesto a pensar en esto porque es tan fácil, ¿verdad? Y nosotros mismos nos hemos dado la tarea de no creer esto, que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Y me gusta mucho también lo de la tierra alta, lo de los montes de Israel. Y me gusta, bueno, ahí hay 3 cosas importantes. Y lo primero que decía era que el pueblo de Israel disfrutaba de las corrientes de agua. Y esto me llenaba mucho porque cuando nosotros nos sentimos secos, dice aquí el hermano, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, ahí hay agua, dice aquí, agua viviente del Espíritu Santo. Entonces, también mencionaba aquí acerca de los pastos. Y eso también es bien representativo porque cuando nosotros tenemos hambre, ahí tenemos ese pasto. Y luego, más adelante, habla del descanso y del reposo. Entonces, veía yo cómo es que cuando nosotros estamos en este Cristo ascendido, tenemos prácticamente, el Señor nos sacia nuestra sed, sacia nuestra hambre y podemos estar en reposo. Y eso es bien disfrutable, ¿verdad? Saber que podemos incluso ejercitar nuestra fe, dice aquí, para aplicar a Cristo en todas las situaciones. Y de último, lo que estábamos leyendo ya de último, me llenó mucho porque dice, seremos capacitados para servir al Señor. Y todo depende de nuestra experiencia del Cristo ascendido. Entonces, prácticamente lo que necesitamos es primero darnos cuenta en el lugar en el que estamos y luego experimentar a este Cristo ascendido. Amén. Amén. Por este Cristo ascendido, qué maravilloso es saber, ¿verdad? Que no estamos solos. Como decía ahí el hermano, a veces los mismos problemas a veces no nos dejan orar, no nos dejan tener comunión con el Señor. Y lo que pasa es que nosotros, ¿verdad? Con nuestros problemas, como que Satanás viene e interviene y como que uno no puede hacer nada, pero la verdad que el Señor lo que quiere es que nosotros ejercitemos nuestro espíritu. Al estar ejercitado en nuestro espíritu podemos tener comunión con Dios, podemos orar, podemos estar en esos lugares celestiales que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Y también podemos venir a Él y tener esa agua refrescante, ¿verdad? Esa agua que no solo nos calma la sed, nos satisface. Estamos buscando al Señor y entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros para poder disfrutar. Amén. Yo disfrutaba bastante, ¿verdad? Lo que el hermano comparte aquí, ¿verdad? Y es cierto, muchas veces decimos, bueno, yo no puedo orar, no tengo que orar, pero la verdad es que nosotros estamos equivocados. Nosotros solo tenemos que ejercitar nuestro espíritu y estar confiado que el Señor está ahí, que el Señor está haciendo lo que tenga que hacer, estar en esos lugares celestiales, porque el Señor dice que Él desde antes de la fundación del mundo ya fuimos escogidos, y yo no me acuerdo si a quién le comentaba que cómo es eso que Él tenía un pueblo escogido, que era Israel, pero qué maravilloso saber que nosotros antes de la fundación, o sea que el Señor ya nos tenía predestinado, lo único que nosotros a veces nos olvidamos dónde estamos, ¿verdad? Nos olvidamos de quién es Él, quién está con nosotros, ¿verdad? Y nos olvidamos y no ejercitamos nuestro espíritu. Yo sí siento que es más ejercitar nuestro espíritu para poder tener la comunión con Él, ¿verdad? Para tener esos pastos que el Señor nos ofrece. Él es nuestros pastos. Amén. Tener esa agua viva que nos refresca, ¿verdad? Cuando dice ahí, cuando estamos secos. Esa es la realidad, porque yo a veces, yo creo que no solo yo, todos nosotros como hermanos, ¿verdad? Hemos pasado momentos difíciles, pero qué maravilloso es que podemos acudir al Señor para poder ser saciados por Él,
para estar en esa tierra espaciosa, para tener esos pastos, para estar en esas aguas, ¿verdad? En tranquilidad. Lo único que tenemos que es venir a Él, ejercitar nuestro espíritu. Amén. Yo leí esto del hermano, ¿verdad? Que no podía, ¿por qué? Por tanto problema. Y la verdad que nosotros nos hacemos problemas con una cosita tan pequeña, porque yo ahorita me sentía un poquito como confundida, no, por un problemita pequeño que tuve ahí, ¿verdad? Pero digo, Señor, ¿cómo es que el Señor le da a uno entendimiento y puede uno a través de la palabra volverse a Él, poderlo disfrutar? Amén, porque nosotros estamos en los lugares ascendidos en Cristo Jesús. Amén. Mm. Amén, amén, porque estamos en el Cristo ascendido. A mí me gustaba mucho, ¿verdad? Que realmente que tenemos al Cristo ascendido. Y como decía Carol, de veras nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Y de veras que necesitamos ver la palabra, ¿verdad? Porque como nos decía la lección anterior, ¿verdad? Que realmente nosotros en el Señor, ¿verdad? Ya estamos en ascensión con Él juntamente, ¿va? Como decía ahí, sentados en los lugares celestiales con Él. Y nosotros no nos hemos dado cuenta y siempre nos sentimos que estamos, como decían ahí, ahí decía la lectura, muchas veces nos sentimos que estamos tan bajo que no podemos sentir al Señor que está con nosotros, ¿verdad? Y como decía aquí el hermano, ¿verdad? Por eso tenemos depresión, por eso tenemos malos pensamientos, eh, vienen muchas cosas a nuestra mente, nos sentimos deprimidos y dice el hermano que cuando, me gustaba cuando dice, cuando siente depresión, dice en el espíritu, o sea, en el corazón, significa que está bajo la amenaza de muerte, que está bajo el poder de las tinieblas. Tiene que aprender a aplicar a Cristo, es decir, al Cristo ascendido en su situación. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Porque muchas veces la depresión a muchas personas los mata, ¿verdad? Y realmente yo le agradezco al Señor que rara vez que no sé ni qué es la depresión, pues, pero sí, muchas veces esto va, pero amén, porque cuando estamos en esa situación, tenemos que ver cuando estamos en esa situación, ¿verdad? Porque dice que eso es estar bajo la amenaza de muerte, ¿verdad? Y estamos bajo el poder de las tinieblas. Y esto realmente no debería ser nuestra situación porque cuando nosotros estamos así, ¿verdad? Le damos lugar a Satanás, ¿verdad? Y tenemos que, como dice aquí el hermano, ¿verdad? Aprender a aplicar a Cristo, ¿verdad? En cada situación de nuestra vida. Tenemos que aprender a aplicar a Cristo porque realmente Satanás busca de una y de otra manera, ¿verdad? Pone cuantas cosas, pensamientos en nuestra mente y cuando nos damos cuenta de veras, nosotros no estamos en Cristo, no que estamos en nuestros pensamientos y hacemos cualquier cosa, ¿verdad? Que no está bien. Y amén porque el Señor nos abre que nos abra los ojos para ver realmente, ¿verdad? Todo lo que Él tiene para nosotros. Y me gusta mucho esto, ¿verdad? Porque realmente no debemos de estar bajo amenazas de muerte ni bajo amenaza del poder de las tinieblas, sino tenemos que aprender a aplicar a este Cristo que está ascendido, ¿verdad? En cualquier situación de nuestra vida. Necesitamos, como dice aquí el hermano, tener contacto con Cristo enseguida. No dejemos, como dice muchas veces, nosotros dejamos las cosas para mañana. Y no me acuerdo muy bien del versículo, pero dice que
el sol no se ponga sobre nuestro enojo, ¿verdad? Sino que necesitamos venir al Señor rápidamente y pedir perdón, ¿verdad? Y necesitamos volvernos al Señor en ese momento, ¿verdad? No dejar que la muerte nos absorba, ¿verdad? Sino que realmente rapidito volvernos al Señor, ¿verdad? Para que realmente nosotros podamos disfrutar a este Cristo ascendido, ¿verdad? No dejar que Satanás os mate, ¿verdad? Porque Satanás nos mata en cualquier situación de nuestra vida, pero amén, porque podemos volvernos al Señor, sabemos esto, ¿verdad? Que una y otra vez podemos volver al Señor en cualquier momento de nuestra vida, ¿verdad? También nos enojamos y todo, pero debemos darnos, estoy enojada, o hice tal cosa, o hablé mal, o me dijeron esto, ¿verdad? O me miraron mal. Entonces, volvernos al Señor, decirle, Señor, mira mi situación, te necesito solo a ti, ¿verdad? Porque tú eres este Cristo ascendido. Como decía, seguía más adelante que decía, tengo al Cristo ascendido, estoy en el Cristo ascendido. Y de veras tenemos que disfrutar a este maravilloso Cristo, ¿verdad? Y tener contacto con Él en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Cuando tenemos el contacto con Él, decía un párrafo ahí también, que dice que estamos o sea que hemos resucitado, o sea en resurrección, ¿verdad? Estamos en resurrección y esto me gustaba mucho, ¿verdad? Porque realmente es algo maravilloso, ¿verdad? Que nos podemos volver al Señor. Amén. Amén. Amén, porque aprendíamos de que no debemos de caer bajo esta amenaza de muerte, y de que no debemos de permitir que a nuestra vida pues llegue todo esto, tanto la depresión como enojo, son tantas cosas, ¿verdad? Que vienen a nuestra vida, pero no debemos de permitir que esto llegue a nuestra vida para no caer bajo esta amenaza, ¿verdad? Sino que debemos de permanecer cada día en el Cristo ascendido, ¿verdad? Y de que cada vez que pues nos pase cierta situación, debemos de venir al Señor, ¿verdad? Debemos de recordar de que Él está ahí y de que no estamos solos, de que Él siempre va a estar ahí y ha estado ahí, ¿verdad? Nunca Él se ha apartado de nosotros. Entonces, esto pues me gusta mucho, ¿verdad? Porque debemos de aplicarlo, ¿verdad? Cada día a nuestra vida, ¿verdad? Y pues que el Señor nos ayude a permanecer siempre en este Cristo ascendido, ¿verdad? Y que no caigamos, ¿verdad? Bajo esta amenaza de muerte. Amén. Amén. Bueno, Mario, ¿quiere compartir algo? Bien. Muy bien, gracias por compartir, hermanas. Vamos a hacer el repasito de la lectura como hacemos siempre. Entonces, pues esta lectura es cómo aplicar al Cristo ascendido. Como mencionábamos al principio, a Cristo lo podemos aplicar de muchas maneras, porque tiene muchos aspectos, muchos aspectos. Hoy estamos hablando del Cristo ascendido, porque estamos platicando también de la tierra, que la tierra prometida, o la tierra, esta es alta, está muy por encima del nivel del agua, lo cual representa la ascensión de Cristo. Entonces, la semana pasada estábamos viendo estos símbolos, como el mar y el agua representan el juicio, representan la muerte, pero la tierra alta representa a Cristo ascendido.
Y en la ascensión lo que encontramos, si nos recordamos al final de la lectura, es descanso y provisión. Esas dos cosas están en el Cristo ascendido, están en esas alturas. Y como mencionó la hermana Elena cuando empezó a compartir, estamos en su ascensión. Y esa es una buena afirmación porque también compartía Carolina, el espíritu o la esencia de esta lectura tiene que ver con el hecho de que necesitamos darnos cuenta de que estamos en el Cristo ascendido. Necesitamos darnos cuenta, porque no pensamos en eso, porque no lo consideramos, no lo hemos recibido o no lo creemos. A veces caemos en la depresión, ¿verdad? En depresión es como, digamos, no querer hacer nada porque nos hicieron algo, porque no tenemos esto, porque cualquier cosa que no queremos ni levantarnos, ni bañarnos, ni nada, ¿verdad? Estamos deprimidos. Entonces, lo primero que habla aquí es que si caemos en la depresión, eso significa que estamos bajo el poder de la muerte. Cuando sentimos depresión en el espíritu o en el corazón, significa que estamos bajo la amenaza de muerte, ¿verdad? Es que estamos bajo el poder de las tinieblas. Imagínense, estar en depresión significa esas cosas, ¿verdad? Una, que estamos bajo la amenaza de muerte. Otra, que estamos bajo el poder de las tinieblas. Entonces, lo que hay que hacer para salir de estas situaciones es aprender a aplicar al Cristo ascendido. Entonces, lo primero que habla aquí es que necesitamos tener contacto con Cristo. Cuando estamos en esa situación, necesitamos volvernos al Señor y decirle, no estoy de acuerdo con ser deprimido por ninguna clase de situación. Las situaciones, los problemas, como decía la hermana Paula hace un momento, pues nos ponen así, ¿verdad? Nos ponen así pensativos y nos quedamos considerando, eso es depresión, ¿verdad? Ahí estamos cayendo en las manos de la muerte, en el poder de las tinieblas. Entonces, necesitamos primero confesar, tengo al Cristo ascendido. Así que hermanas y hermano Mario, tenemos al Cristo ascendido, está en nosotros y estamos en el Cristo ascendido, estamos en él. Entonces ese es un tipo de oración, un tipo de declaración. Entonces dice aquí, tiene que decírselo al Señor y tener contacto con él. Eso es orar. Y cuando estamos orando, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser resucitados. ¿Por qué resucitados? ¿Quiénes son los que resucitan? Los que estamos como Los muertos. deprimidos. Los que están muertos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en esa situación de que empezamos a pensar de que nadie me quiere y que no sé qué más cosas, eso debemos aprender a identificarlo. A veces en la casa, alguno de nosotros pueda estar en esa situación y lo que necesitamos hacer es orar, ¿verdad? Al final dice ahí, ore, dígale al Señor, levanta a este o a esta a orar, despiértanos, ¿verdad? Necesitamos orar de esta manera para que nos demos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos con simplemente tener techo sobre nosotros, con simplemente que hayan frijolitos en la casa. Sigamos viendo este asunto. Entonces aquí habla de esto primero, ¿verdad? Cuando tenga contacto con él, mire qué va a pasar. Nos vamos a trasladar ¿a dónde? A las montañas altas, ¿verdad? No, vamos a salir de los valles. Los valles son la parte que es plana, pero es baja, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel salmo que dice, en valle de sombra y de qué más? Muerto. Y muerte, ¿verdad? Ese versículo corresponde a la situación a veces de depresión, ¿verdad? Nos cuesta orar, nos cuesta reunirnos. Hay una serie de situaciones que nos conllevan a eso. Ahora le hago esta pregunta. A ustedes y a nosotros, a todos los que estamos aquí en esta reunión. Tenemos que esforzarnos por estar en esos lugares altos o ya estamos de alguna manera. Ya estamos. Entonces, si ya estamos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Darnos cuenta que ya estamos ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Es como cuando usted viene de regreso a su casa y se fue a hacer Bueno, voy. Entonces,
y usted se fue a viajar por el, ¿verdad? Y se durmió en el camino. Y ya llegó a la casa y luego se vuelve a dormir en su casa. Y cuando despierta usted siente que todavía viene de viaje, pero ya está en la casa. Esto es algo parecido. El Señor ya nos llevó a los lugares celestiales, pero nuestra mente es la que se pone como loquita. Nuestra mente es la que se pone alterada. Aquí dice la mente se llena de problemas o está inquieta. Esa mente necesita descanso. Esa mente necesita ser proveída para darse cuenta que está en esos lugares elevados. Entonces, cuando oramos de esta manera, subimos a la tierra elevada. Parece que estábamos ahí abajo, pero era solo nuestra mente la que está ahí abajo, ¿verdad? El problema, dice, es que cuando se siente deprimido o deprimida, se olvida de Cristo. Se olvida de que tiene el Cristo, quien ha ascendido muy por encima de todo. O sea que nosotros tenemos que aprender a que no se nos olvide. Y si se nos olvida, por lo menos volvernos al Señor para recordarlo. El Cristo ascendido está muy por encima de todo, ¿verdad? No lo aplica a su situación, no acude a Él, no tiene contacto con Él, ¿verdad? Cuando se nos olvida, cuando estamos en esa situación, necesitamos volvernos a Él. Luego dice aquí el hermano, muchas veces se acercan hermanos cuyas mentes están llenas de problemas, pero a veces son problemas que nos imaginamos, pero son las mentes. Nuestra mente de verdad se llena de problemas. Hay mentes que quieren resolverle los problemas a las personas. Hay mentes que quieren corregir a otras personas, mentes que no saben vivir en Cristo. Cuando encontramos a Cristo como el buen pastor, Él nos conduce a los pastos verdes a descansar. Dice aquí, en cierta ocasión, un hermano en tal condición, o sea que su mente estaba llena de problemas, vino a verme. Después de hablar con él por un rato, le dije, hermano, arrodillémonos a orar. Él me respondió, hermano Lee, no puedo orar. Mi mente está llena de problemas. Me temo que a veces, y luego cambia, ¿verdad? Luego dice, me temo que a veces usted sea exactamente como este hermano. Era sumamente difícil hacerlo orar. No sé si se han topado ustedes con hermanos así o ustedes se han puesto así. Están enojados. Oremos, será. Invoquemos al Señor. No quiero invocar a nadie. ¿Cómo está esa mente? Llena de problemas. Cree que no puede volver al Señor, cuando en Apocalipsis 4:12 dice, y al instante estaba en el Espíritu. Dice, al encontrarse con esa clase de hermano, uno realmente necesita fortaleza. A veces uno se deja afectar, puesto que él o ella no puede orar. Usted se sentirá tan deprimido por causa de que él tampoco podrá orar. Entonces ahí los dos contagiados. Se levantará y dirá, hermano, ¿qué debemos hacer? Imagínese, llegan por un consejo, dice, él ha venido a preguntarle qué debe hacer y usted le responde con la misma pregunta, ¿qué debemos hacer? Sin Cristo no hay solución. Eso significa, si no vamos al Señor. En otras palabras, por el contrario, al ir al Señor, encontramos la solución. Luego sigue el hermano aquí, cuando me he encontrado en situaciones semejantes, ¿qué ha hecho él? Mire, he aprendido. ¿Y quién dijo esto? La hermana Paula. He aprendido a ejercitar mi espíritu y mi fe. Dos cosas está ejercitando. Su espíritu. ¿Y qué otra cosa? La fe. Amén. Entonces son dos cosas que hay que mantener ejercitadas. Muy bien, hermana Paula, que nos compartió esto. Digo, Señor, tú estás aquí. Es la forma que nos da el ejemplo de oración. Y no estamos de acuerdo con la situación. Luego, ata al enemigo, ata al hombre fuerte, libera a este hermano. Miren la forma de orar. Esta es una oración como con autoridad, ¿verdad? Libera su mente, haz que ore. Tal vez no vamos a orar tan fuerte en frente de él o ella, pero sí oramos de esta manera. Necesitamos orar como guerreros. Debemos luchar. Alabado sea el Señor. Al orar así, para tener contacto con el Cristo ascendido, usted liberará el espíritu de otros y los conducirá a donde, a las partes altas, a los cielos. Muchas personas han sido liberadas con esta clase de oración. Pueden entonces orar con lágrimas diciendo,
Señor, te alabo, he sido liberado. Así que, hermanos y hermanas, ¿cómo pueden pelear la batalla que hay dentro de ustedes? Yo les voy a decir, la única forma es estar en el Cristo ascendido. Estando en los cielos con el Cristo ascendido, pueden pelear contra el enemigo y éste estará debajo de sus... Cuando ustedes han sido oprimidos por Satanás, cuando han sido puestos debajo de los pies de él, ¿cómo pueden pelear en contra de él? Y está la famosa frase, miren, deben darse cuenta de que están en el Cristo ascendido. ¿A usted le hace falta estar en el Cristo ascendido? No, ya está en el Cristo ascendido. Dice, ustedes están sentados en los cielos en Cristo. Nos hace falta, es que a usted le hace falta, mire, usted es de esta manera o es de esta otra manera. No. Hemos sido sentados en esos lugares celestiales junto con Cristo. Mire, y ya con esto vamos a terminar. Dice, escuchemos lo que nos dice Ezequiel 34 del 13 al 15. Miren, pues es lo que dice el Señor. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisco, es donde estará su comidita. Allí dormirá en buen redil. En los pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, otra vez la comidita, dice el Señor. Así que, hermanas y hermanos, esta es una gran lección. Tal vez un minuto más nada más. En la tierra alta, en los montes de Israel, el pueblo de Israel disfrutaba las corrientes de agua. Ahí arriba están los nacimientos. Esas corrientes de agua representan los arroyos del Espíritu Santo, el agua viviente del Espíritu Santo. En el Cristo ascendido, o sea, arriba, usted sentirá que fluye en su interior los arroyos de aguas vivas. Allí, estando en alto, o sea, dándonos cuenta que ya estamos ahí, vamos a sentir de verdad esos ríos fluir dentro de nosotros. Algunas veces usted se siente seco en el corazón y en el espíritu. Simplemente es porque no está aplicando al Cristo ascendido. Pregunta, ¿cómo se aplica el Cristo ascendido? Dándonos cuenta que estamos arriba, orando de tal forma, orando como guerreros, ¿verdad? Como guerreras. Entonces, de esa manera lo aplicamos. En la tierra alta, sí, usted sentirá que fluye de su interior arroyos de agua viva. Algunas veces es porque no está aplicando al Cristo ascendido. Al ejercitar la fe, mire, y el espíritu para aplicar al Cristo ascendido, las situaciones inmediatamente va a sentir en su interior el arroyo viviente. También se nos dice que en los montes del pueblo del Señor tiene buenos pastos, pastos suculentos, donde se alimenta. ¿Qué es esto? Es el Cristo de vida. El pasto representa a Cristo, quien está lleno de vida. Usted estará satisfecho, nunca tendrá hambre. Cuando siente hambre en su espíritu, quiere decir que no está experimentando al Cristo como el ascendido. Si en su situación aplica a tal Cristo, inmediatamente se sentirá satisfecho. Tendrá algo de que alimentarse, tendrá riquezas de los pastos de Cristo como su suministro. Además, en esta tierra alta, tiene donde acostarse. Esto es el reposo. Mire cómo estamos nosotros a veces. Nosotros de veras estamos a veces inquietos. Tenga contacto con el Cristo ascendido. Aplíquelo en su vida. En los montes de Israel usted encontrará reposo, agua viva, los pastos y el buen redil donde recostarse. Tendrá agua refrescante, el rico alimento. Así que empecemos a orar y que nos demos cuenta dónde estamos. Amén, mis santas queridas. Y hermano Mario, ha sido un gusto esta tarde estar